Hola a todos, espero estén súper bien. Y bueno, les cuento que buscando entre mis cositas literarias, estos recovecos que a veces los escritores usamos para mejorar nuestro ejercicio de escritor, encontré esta súper estrategia llamada fanfic o fanfiction. La fanfic o fanfiction es ya considerado hoy en día como un tipo de novela en la cual los fans modifican una historia ya conocida previamente. Historias tan reconocidas mundialmente como los Juegos del Hambre, Harry Potter o Crepúsculo, entre otros, han sido ya modificados por estos fans super creativos que quieren mostrar una visión distinta de los mundos y los personajes que ya sus autores originales nos habían mostrado en algún momento. Para entrar un poco más en materia, les voy a mostrar algunas cositas que podemos tener en cuenta si queremos entrar en el mundo de la fanfic o la fanfiction. La idea es tener en cuenta estos pasos para que podamos escribir una historia mucho más fácilmente y llegar a otras personas que también gusten de ese tipo de historias. La fanfiction nos sirve muchísimo cuando estamos empezando a escribir porque de alguna u otra manera nos permite empezar a crear sin tener una idea nuestra y una idea nueva, que es mucho más difícil muchas veces. Por ejemplo, si tú vas a crear un mundo de fantasía como en El Señor de los Anillos, un mundo tan elaborado por Tolkien, va a ser un poco más complicado que si de pronto tomas la misma historia y modificas o mezclas, y eso es lo que les voy a mostrar, cómo podemos hacerlo de una manera fácil y divertida. Una de las fanfictions más conocidas es la que hizo la señorita Meyer con Crepúsculo y que ya se conoce hoy en día como un libro y una película, se llevó al cine, ¿cierto? Y a la televisión, a la pantalla chica, conocido como 50 sombras de Grey. Les cuento, si de pronto no lo sabían, que esta persona tomó la historia de Crepúsculo, de estos vampiros adolescentes y este amor de alguna manera prohibido y tan fuerte que había entre Bella y Edward, y lo transformó en la historia que hoy podemos conocer como 50 sombras de Grey. Es indudable que aunque no nos guste a muchos de pronto el tipo de literatura que nos muestra 50 sombras de Grey, es bastante creativa la forma de que cambia esa historia de amor muy romántica y muy dulce por una historia sadomasoquista. Fue una idea bastante creativa que gustó mucho a los fans en su momento, entonces empezaron a buscar una manera para poder continuar porque querían saber qué iba a pasar en esta historia sadomasoquista, sexual, de pronto para algunos pornográfica, y crearon 50 sombras de Grey como lo conocemos ya, un libro bastante conocido y aparte pues se llevó también a la pantalla. Para escribir una fanfiction, como les comento, es importante tener en cuenta algunos aspectos que les voy a mostrar a continuación. Primero, y súper importante, conocer las reglas de los mundos. Es muy importante a la hora de escribir esta nueva historia que conozcamos el mundo profundamente. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre sabemos que es un mundo posapocalíptico que igual podemos modificar, pero la idea sería mantener las reglas. Por ejemplo, en algún momento pueden aparecer androides o robots dentro de la historia y posiblemente el cambio puede generar malestar entre los fans de estas historias. Otra cosa muy importante es que respetemos los personajes y las características que tienen estos mismos personajes. Por ejemplo, en la saga de Crepúsculo, los personajes están muy bien definidos, desde los vampiros, hombres lobos y humanos tienen características muy específicas que si cambiamos drásticamente puede hacer que la historia que estemos creando pierda realmente la esencia. Entonces es muy importante que mantengamos al máximo las características, aunque modifiquemos muchas cosas dentro de la historia. Vamos a ver ahora más adelante que tenemos otras herramientas para darle a la historia un tinte diferente sin tener que modificar la esencia. Crear una historia antes y después, lo que llamamos precuela o secuela, es muy importante a la hora de escribir este tipo de novela porque nos va a permitir conocer qué pasó antes con los personajes o después. Y ya se han visto varios ejemplos. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Gotham que habla de la historia de Batman cuando era pequeño. Incluso en la película del Joker, la última, si ustedes recuerdan, hay una escena, les voy a hacer aquí el spoiler, si de pronto no la han visto, donde aparece Batman cuando está pequeño y
el Joker asesina a sus padres. Entonces, de alguna manera se le está abordando a la misma historia clásica desde otro punto de vista y eso es lo que permite que la fanfiction tenga éxito. El cambiar a los personajes de escenario también es una súper estrategia para crear esta fanfiction porque nos permite tener muchas alternativas. Entonces, por ejemplo, si en vez de que los Juegos del Hambre se llevaran a cabo en una ciudad apocalíptica, podríamos llevarlo a otro escenario totalmente distinto para ver cómo se comportan los personajes. Es importante, como les decía al inicio, entender que es un laboratorio en el cual estamos introduciendo algunas variables que nos van a permitir mejorar en algún punto la historia y también ver en qué podemos estar fallando dentro del proceso escritor. Algo súper importante cuando hablamos de crear una fanfiction es un final alternativo. Definitivamente es un ejercicio que se ha llevado a cabo ya varias veces y es muy interesante y nos permite ser muy creativos. Muchas veces cuando leemos un libro tenemos ese sinsabor al final del final original que le dio el autor. Entonces, en este caso el ejercicio nos va a permitir cambiar ese final y darle un final sorprendente y que tal vez también le guste a los demás. Y ya habiéndoles dicho esto, ahora crea tu borrador, mezcla los personajes, mezcla los mundos, déjate llevar por esas historias que tanto te han gustado, que ya antes alguien se atrevió a escribir y cámbiales los contextos, cambia lo que se llama ahora metaversos, que lo llaman así, que es la mezcla de los universos. Entonces llévate un personaje de un universo al otro, permite que ese personaje viva experiencias en un mundo totalmente desconocido, pero recuerda mantener la esencia del personaje y las características que le dio el autor original, que es lo que realmente llevó al lector a interesarse por esa historia y te llevó a ti a volverte un fan de ese tipo de historias, de ese tipo de personajes también. Incluso atrévete a cambiar el narrador, el tiempo, el género para darle a la historia un tinte diferente sin perder la esencia de la historia original como tal. Por ejemplo, en 50 sombras de Grey, como ustedes ya saben, Crepúsculo fue lo que dio inicio a esta historia y esta autora pensó en una historia de amor tan fuerte como la que tenían Bella y Edward y los transportó a un mundo más contemporáneo, podríamos decir, y adicional a eso pues les dio una relación mucho más carnal, mucho más sexual y adicional pues el tema del sadomasoquismo es una idea interesante que de alguna u otra manera dio pie a una nueva historia. En este caso no era un vampiro el chico y la chica tampoco quería ser vampiro como en el caso de Crepúsculo, pero dio pie para una nueva historia que también es una posibilidad cuando hacemos fanfiction. Entonces atrevámonos a hacer un cambio, a cambiar esos contextos, a mezclar incluso los universos entre personajes. Por ejemplo, si te gusta un personaje de una historia, envíalo al mundo de otra historia que también te guste. Por ejemplo, los Juegos del Hambre mezclados con Crepúsculo, a ver qué puede pasar. Hacer un borrador te va a permitir ver cuáles son las opciones que tienes, incluso si te atreves. Hay una plataforma que se llama Wattpad en la cual los chicos más jóvenes y personas ya un poco más grandecitas también hacen ese tipo de experimentos y muchas personas los leen y les dan sus sugerencias y les hacen comentarios al respecto. Bueno, yo no uso mucho Wattpad, sin embargo tengo un perfil, algunas cositas que he escrito por ahí y estuve mirando y encontré varias historias que encajan o están categorizadas como fanfiction y les traje una hoy que les voy a leer, les voy a compartir en pantalla para ver qué les parece. Es una alternativa aparentemente a la historia de Crepúsculo, entonces es muy interesante ver cómo las personas desde su creatividad crean mundos distintos ya enfocados en algo que ya se escribió previamente. Me gustaría también que ustedes me envíen sus ejercicios, si ya han hecho fanfiction antes o si gustan hacerlo también que lo envíen y con muchísimo gusto aquí en mi canal vamos a hablar más de este tema que es muy interesante y es una excelente estrategia escritora. Bueno, como les había dicho previamente, entonces voy a leer este usuario que aparece como Visirius, que inicia de la siguiente manera, dice disclaimer, soy muy inteligente, en serio, lo soy, pero no lo suficiente como para inventarme todos los personajes de la saga de Harry Potter.
toda su trama o toda su magia. Por suerte, no hace falta, porque para eso tenemos a la diosa de mi religión, J.K. Rowling, que lo hace por nosotros. Mi mente solo da para Diana, mi personaje original y nuestra protagonista, y para algunos cambios en la trama que sé que mucha gente odiará. O sea, aquí vemos primero, él menciona a su personaje principal, Diana, ya nos dice que va a tener que ver con la historia de J.K. Rowling, pero que posiblemente los cambios a mucha gente no le van a gustar y es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de crear su historia basada en una historia que ya existe, ¿no? La fanfiction. Vamos a mirar aquí, en el siguiente, aquí estoy en la plataforma de Wattpad, ustedes creo que ya se dieron cuenta obviamente, dice, Diana nunca había sentido tanto poder, era como fuego, recorriendo sus venas, atravesando sus capas de piel, destrozando sus poros. Quemaba, y mucho. Gritó. Agonizó, pero no había nada que pudiese hacer para pararlo. Había soltado a la bestia, que había tomado su cuerpo como rehén y ya era muy tarde. Solo había una manera de recuperarlo, y era pagando el precio. No era capaz de formar ninguna oración, pero si lo hubiese sido, seguramente habría llorado algunas palabras de compasión. Habría rogado que parase. Habría pedido a alguno de los muchos magos que la rodeaban que la matase. También se habría reído de todos y cada uno de los idiotas que se habían quejado de haber sufrido la tortura de un crucio. No tenían ni idea. Se sintió egoísta, porque deseó que quien sufriese eso fuese cualquiera menos ella. Pero ese no fue el peor sentimiento de todos, porque a pesar de todo, en el fondo, se sintió fuerte por primera vez en su vida. Se sintió poderosa, viva. Se sintió descontrolada, pero en control al mismo tiempo. Por encima de todo, se sintió mala y le gustaba. Se asustó de sí misma, porque supo entonces que no quería que parase. Supo que le encantaba esa sensación. La llegaba a encontrar placentera. La estaba disfrutando. Si antes había algo de bondad en su cuerpo, había desaparecido por completo. ¿Por qué? Por mucho que tratase de encontrarla, no lo lograba. Pero no le importaba. Pronto todos sus pensamientos habían huido y tan solo uno se había quedado habitando en su cabeza, llenándola por completo. Vais a pagar por todo. Y aquí finaliza el prólogo, que es como la historia, dando el inicio, ¿no? A esta historia, que dice acá, se llama Venomous Harry Potter. Entonces, como les había dicho al inicio, generalmente se toma la historia original y se va a cambiar poco a poco cosas dentro del contexto, dentro de los personajes, dentro de lo que sucede obviamente en la trama. Incluso aquí ya no es Harry el protagonista, sino Diana, que aparentemente tiene un gran poder, como lo tiene Harry en la historia de J.K. Rowling, ¿no? Entonces, ya la idea es que ustedes de pronto, si quieren, naveguen por esta plataforma y terminen de leer la historia, a ver qué sucede. Igual para un próximo video también tengo planeado analizar algunas de las historias de Wattpad, por ejemplo esta. Hay algunas cosas que yo podría decir frente a la puntuación, frente a la redacción, que pueden mejorar muchísimo la historia y que también me gustaría que ustedes conocieran. Bueno, y como se pueden dar cuenta, esta estrategia de realizar nuestra fanfiction nos va a permitir mejorar en todos los procesos de escritura que estamos llevando hasta ahora, adicional también a ser más creativos, porque a pesar de que tomemos una historia que ya existe, la idea es que de alguna manera, como lo hizo esta autora, podamos involucrar otros contextos sin separarnos de la historia original, incluso cambiando los personajes como pasó en esta historia. Si les gusta el contenido de mi canal, les gustó este video y quieren apoyarme, no olviden suscribirse aquí abajito a mi canal, darle clic en la campanita para que semana a semana les esté llegando el material exclusivamente literario relacionado con escritura y lectura que estoy subiendo. Les agradezco muchísimo el estar conmigo nuevamente en este video. Recuerden seguir escribiendo su propia historia y espero que tengan una hermosa vida.